Muy buenas tardes, amados hermanos, el Señor les bendiga, mis pastores, mis pastoras también les saludo en el amor del Señor Jesús, dándole gracias al Señor por este tiempo que nos da de poder estar ya dispuesto para la lección, para el día de hoy, y agradezco al Señor por hasta aquí el Señor nos ha guardado. Quiero enviar un cariñoso saludo a mis hermanos de Concepción, Chillancito, a mi pastor José Sangüesa, también a la hermana Cecilia Sangüesa, donde estuve alojado por esta comisión que se nos ha encomendado estar en estos días por allá. Pues ya estamos en casita y gracias al Señor dispuestos ya para hacer nuestro video, así que el Señor les bendiga. Vamos a orar al Señor para luego disponernos en sus manos. Amado Dios, Padre misericordioso, Señor, le agradezco esta oportunidad que nos permite de poder estar, Señor, a través de esta su palabra, aprendiendo cada día más, rogándole, Señor, que esta enseñanza, estas instrucciones, sean motivo de mucha bendición para cada uno de mis hermanos, mis hermanas, que edifiquen el cuerpo de Cristo, que nos permita, Señor amado, conocerle mejor para servirle mejor. Le pido ahora su bendición y su dirección en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, gracias al Señor tenemos la lección para el día de hoy y vamos a ir inmediatamente a la lectura. La lección se encuentra en el libro de Ezequiel, capítulo 11, versículo 16 al 21. Capítulo 11, versículo 16 hasta el 21. Yo me voy a dar, como siempre, a veces una licencia para leer un contexto más que nos permita entender mejor, porque ya como puede ver usted, nos vamos saltando algunos eventos, algunos capítulos que ya lo hemos explicado muchas veces, ¿no? Que ha sido necesario para tener las lecciones de este libro que tiene más de 40 capítulos, ¿no? No podríamos estar en los 40 capítulos, no, o al menos no es el sistema que se ha implementado. Pero bueno, gracias al Señor podemos revisar también cada uno de los capítulos haciendo algunos pequeños comentarios. Entonces, tenemos en esta lección, el capítulo 11, dijimos, el tema es verdadera restauración. Con ese pensamiento vamos a leer entonces Ezequiel capítulo 11 desde el versículo 14 al 21. En el nombre del Señor Jesús. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, tus hermanos, los hombres de tu parentesco y toda la casa de Israel, toda ella son aquellos a quienes dijeron los moradores de Jerusalén, alejaos de Jehová, a nosotros es dada la tierra en posesión. Por tanto, di, así ha dicho Jehová el Señor, aunque les he arrojado lejos entre las naciones, y les he esparcido por las tierras, con todo eso les seré un pequeño santuario en las tierras donde lleguen. Di, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, yo os recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos, y os daré las tierras de Israel, y volverán allá, y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Mas a aquellos cuyos corazón anda tras el deseo de sus idolatrías y de sus abominaciones, yo traigo su camino sobre sus propias cabezas, dice Jehová el Señor. Amén. Hasta allí tenemos la lectura bíblica para esta lección. El título general de la lección para este domingo, 1 de octubre ya, la lección número 40, el título es Verdadera Restauración. Y ya hemos leído Ezequiel del capítulo 11, versículo en el expositor del 16 al 21, más el texto a memorizar está en Romanos capítulo 11,
versículo 12, que vamos a dar lectura inmediatamente. Entonces dijimos Romanos capítulo 11, versículo 12, es el texto para memorizar. Y dice así en el nombre del Señor Jesús. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, cuánto más su plena restauración. Un texto, vale la pena hacer algún comentario, ¿no? Pareciera que estuviera fuera de contexto, sin embargo, tiene mucho que ver con la restauración del pueblo de Israel. Hay que entender algo, que lo que estamos hablando y lo que trata la lección en el libro de Ezequiel, de acuerdo a las profecías, es la restauración del pueblo de Israel. Eso es lo primero que nosotros como estudiantes de la palabra del Señor tenemos que aprender a interpretar el mensaje original del profeta. Luego hacemos las aplicaciones espirituales. Entonces, este texto está hablando de Israel y habla así. Si su transgresión es la riqueza del mundo, es decir, el haber transgredido los mandamientos, los decretos, los estatutos, el pueblo de Dios se transformó, aunque usted no lo crea de alguna manera, en una riqueza. Es paradojal, pero es una riqueza. ¿Para quién? Para el mundo. Porque por su transgresión nosotros fuimos bendecidos. Es como dice el apóstol también. Ellos eran las ramas naturales que el Señor desgajó y allí en ese lugar insertó las ramas artificiales o no naturales. Y estos somos los gentiles, que por la desobediencia de Israel nosotros fuimos tremendamente bendecidos. Entonces, volvemos al texto. Y si su transgresión es la riqueza de los gentiles, ahora se hace una pregunta. ¿Cómo será cuando ellos sean nuevamente injertados? ¿Cómo será Israel cuando ellos nuevamente sean tengan una plena restauración? Es algo para pensarlo, ¿no? Ya sabemos que Israel, así como así nomás hoy en día, en la actualidad, es una potencia mundial, mundial en todo sentido, en todo sentido, en la ciencia, en los inventos. Si tuviéramos ahora la lista de todo lo que el mundo se beneficia con Israel, de todos los inventos que se hacen en el mundo, prácticamente casi la mitad o más de la mitad son israelitas. Entonces, eh, bueno, ese es un tema aparte, ¿no? Pero eso es lo que quiere un poco decir el texto. ¿Algún día ellos serán restaurados? Sin duda que sí. ¿Cómo será eso? Bueno, podemos imaginar muchas cosas, ¿no? Volvamos entonces ahora al tema que tenemos delante de nosotros, donde ya dijimos que el título es Verdadera Restauración y tenemos, ¿no es cierto?, este título primero, reconocer a Dios. Reconocer a Dios. Bien, como introducción también a este tema, antes de introducirme a este tema plenamente, porque este título es bien amplio en realidad, reconocer a Dios. Tenemos que decir un poquito, tomar las lecciones pasadas acerca de las últimas 4 visiones. Recuerdan que en el capítulo o en la lección anterior, en cuanto a Dios conoce las abominaciones del hombre, dirigidos por su espíritu, y hablamos un poco del esoterismo cristiano, tenemos que en esa porción bíblica encontramos que de las 4 visiones del templo, de la profanación del templo, porque lo que Dios le muestra a Ezequiel es que el templo está siendo profanado y Dios le muestra a él la profanación en estas 4 visiones. ¿Ya? Recordamos ya este ídolo abominable, estos 70 ancianos, después estas mujeres que adoran a Tamuz y finalmente estos 25 ancianos en estas visiones. Vemos también en el capítulo 9, ¿no?, del libro de Ezequiel, otras 2 visiones más que Dios le muestra a Ezequiel. La primera es la matanza en Jerusalén, porque Dios hace juicio. Ahí viene un varón que viene a hacer juicio, pero también señala en la frente a los que van a ser salvos, porque Dios es un Dios justo, ¿no? Y también está en esta otra visión que Dios le muestra en el capítulo 9, encontramos la visión de la gloria que abandona el templo.
Esos son capítulos que nosotros nos hemos pasado un poquitito, cosas importantes acerca de, como digo, la matanza en Jerusalén. ¿Ah? El ángel sale para destruir, para matar a diestra y a siniestra, y él no iba a perdonar ni ancianos, ni niños, ni mujeres, ni nada. Pero sí, antes de que esa matanza ocurriera, el Señor le dice, espérate un poquito porque vamos a señalizar a los que Él va a salvar y los va a sellar, ¿ya? Entonces, eso es importante, mencionarlo a lo menos. Pero también encontramos estas dos visiones que el Señor le muestra. Parte de estas dos visiones es cómo la gloria de Dios abandona el templo. Antes de que Jerusalén fuera destruido, antes de que el templo fuera profanado, antes de que vinieran eh, los soldados de Nabucodonosor para arrasar con todo, bueno, antes de eso, la gloria de Dios, la presencia de Dios que estaba allí, ¿no es cierto?, desde el tiempo de Salomón y desde antes, ¿no es cierto?, podríamos decir en el desierto, la chequiná de Dios, la gloria de Dios, la presencia de Dios abandona el templo, sale el templo. Y eso lo vemos en el capítulo 10 y hoy estamos mirando el capítulo 11, donde vamos a revisar, ¿no es cierto?, en primer lugar, los líderes impíos son juzgados porque ellos fueron también arrastrados por estos líderes. Ya conocemos mucho acerca de eso en el libro de Jeremías y también ahora. Pero también dentro de esta destrucción vemos nuevamente estos periodos de gracia del Señor, estos paréntesis de gracia en medio de la destrucción, que lo vemos a través de toda la Biblia, a través de todas las dispensaciones, vemos estos paréntesis de gracia donde el Señor además le entrega una promesa al remanente fiel de la restauración de Israel. Entonces, de eso se trata el tema que tenemos para hoy. Eso es lo que nos entrega el libro de Ezequiel. Quiero detenerme un poquitito aquí, antes que se nos vaya el tiempo que tengo destinado para este estudio, para que no les sea tan gravoso en realidad. Estar ahí estudiando y escuchando una lección de 1 hora, de pronto puede ser muy gravoso, pero trataré de no ser tan aburrido, ¿no? O mucha teología que de pronto no entendemos nada, o tantas fechas. Nosotros no nos vamos a aprender las fechas, no tenemos que aprendernos los acontecimientos importantes durante un periodo, pero las fechas en sí son importantes para un estudio más acabado, más sistemático, más de estudio de instituto bíblico, pero nosotros tenemos un día, una lección. Dentro de esa lección tenemos 1 hora y media o 1 hora y un cuarto para dar un tema, entonces tenemos que dar lo que es más medular, lo más importante. Entonces, pero sí es interesante ver cómo la gloria de Dios se abandona el templo. ¿Qué tengo que decir? Tengo que decir que el querubín del umbral que está en el, en el versículo, a ver, eso está en el versículo 3, ¿sí? Está en el versículo 3. Bueno, nosotros estamos mirando en el capítulo 11, pero en el capítulo 10, en el capítulo 3 del versículo. Y los querubines estaban a la mano derecha de la casa cuando este varón entró y la nube llenaba el atrio. Entonces la gloria se elevó de encima del querubín al umbral de la puerta y la casa fue llena de la nube. Lo primero que vemos en estos versículos es que el querubín que estaba en el umbral del templo, allí donde estaba la gloria de Dios, allí él se eleva en ese momento. En el umbral, en el capítulo 10 y en el 18 vemos que ahora la gloria de Jehová se elevó de encima del umbral de la puerta, allí donde estaba, ¿no? Y se puso ahora sobre los querubines, y alzando los querubines sus alas, se levantaron de la tierra delante de mis ojos. Cuando ellos salieron, también las ruedas se alzaron al lado de ellos, y se pararon a la entrada de la puerta oriental de la casa de Jehová, y la gloria de Dios de Israel estaba por encima de ellos. En otras palabras, la gloria que estaba dentro del templo ahora se pone en el umbral de la puerta, es decir, a la entrada del templo. En tercer lugar,
Ahora ellos salen del templo y de la ciudad y se van al monte de los olivos. Eso lo encontramos en el capítulo 11, versículo 23. Usted lo puede leer después. Dice, después alzaron los querubines sus alas, que estaban, ¿no es cierto?, dijimos, en la puerta del templo, y las ruedas en pos de ellos, y la gloria del Dios de Israel estaba sobre ellos. Y la gloria de Jehová se elevó de en medio de la ciudad, y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad. Aquí no lo dice, parece, pero ese monte que está al oriente de la ciudad es el monte de los olivos. Entonces, tenemos que decir, sale desde adentro, se pone en la puerta y de la puerta se va al monte de los olivos y finalmente, de allí, del monte de los olivos, la gloria de Jehová se va de Jerusalén, se va de Jerusalén, del templo, de la ciudad, al monte de los olivos, al oriente de Jerusalén, tal como hemos leído. Y finalmente Ezequiel tiene la bendición de ver cuándo la gloria de Dios regresa. Y alguien pregunta, ¿y la gloria de Jehová regresará algún día? Claro que sí. Aquí lo dice en el capítulo 43, en los primeros versículos. Dice, me llevó luego a la puerta que mira hacia el oriente. Pero lo que él está mirando ahora, Ezequiel, después de estos hasta el 43, lo que él está mirando en realidad es después de que Israel es restaurado. Después de que Israel es restaurado, entonces el Señor le muestra lo que sería el templo del milenio. ¿Por qué? Porque los eruditos no están muy de acuerdo. Hay muchas teorías al respecto. Algunos dicen que es algo simbólico. Otros dicen que fue el templo de Salomón. Otros dicen que fue el tiempo que restauró el rey Herodes en el tiempo de Jesús. Pero la mayoría dice porque calza mejor. Las otras tienen muchas dificultades para darle esa interpretación. Dicen que es el templo llamado el del milenio. Desde el capítulo 40 hace una descripción perfectamente de la visión del templo del milenio, como digo, para algunos estudiosos, donde les muestra las cámaras de los sacerdotes, el lugar santísimo, el edificio, por dentro, por fuera, les muestra las cámaras de los sacerdotes y finalmente en el 43, después que Dios le muestra a Ezequiel la visión de ese templo, pero maravillosamente, con todo detalle, en el 43 quiero leer, dice, me llevó luego a la puerta que mira hacia el oriente, y he aquí la gloria del Dios de Israel que venía del oriente ahora. Anteriormente la gloria se había ido hacia el oriente. Ahora que venía del oriente, y aquí la gloria de Dios de Israel, que venía del oriente, y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Y el aspecto de lo que vi era como una visión, como aquella visión que vi cuando vine para destruir la ciudad, y las visiones eran como la visión que vi junto al río Quebar, y me postré sobre mi rostro. Y la gloria de Jehová, observe, entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente, y me alzó el espíritu y me llevó al atrio interior, y aquí que la gloria de Jehová llenó la casa. Bueno, eso es lo que quería comentarle en realidad. Lo medular en esto es que, en primer lugar, la gloria de Dios abandona el templo. ¿Por qué lo abandona? Bueno, ya hemos estado estudiando cómo las barbaridades, o como dice la lección, las abominaciones que hacían los sacerdotes, que hacían los ancianos, las mujeres, no afuera, sino que en el templo mismo de Dios, donde además la lección pasada, todo Dios lo ve. Lo que se hace escondido, Dios lo ve. Así que el Señor nos bendiga, nos guarde a nosotros también, porque nosotros también estamos bajo el escudriño, la mirada de Dios, la mirada de Dios. Entonces, amados hermanos, mis pastores, vemos cómo abandona el templo. En el capítulo 11, entonces nuevamente Dios lleva al profeta en el espíritu por la puerta oriental de la casa de Jehová, y le muestra ahora con más detalle en el capítulo. Nosotros vamos a ver lo que hacen estos 25 hombres. Quizás sean los mismos del capítulo 8, versículo 16, porque allí es donde el Señor le muestra al profeta
lo que hacen esos hombres. En el versículo 16, y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y aquí, junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová, y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Y es probable que los que aparecen aquí en esta lectura bíblica que hemos leído, ¿ah? En esta lectura bíblica que hemos leído, es muy posible que son estas mismas personas, estos mismos varones, ¿no? Entonces el Señor nos bendiga, el Señor nos ayude, ¿no? ¿Qué es lo que dice el texto bíblico? Dice, cuando el Señor le muestra a Ezequiel cómo va a destruir, Ezequiel tiene temor, él clama a Dios. ¿Ah? En el 11, versículo 3 dice 13, y aconteció que mientras yo profetizaba, no, aquí dice, claro, y aconteció que mientras yo profetizaba, aquel Pelatías, hijo de Benaía, murió. Entonces me postré rostro a tierra y clamé con gran voz y dije, Señor Jehová, ¿destruirás del todo al remanente de Israel? Entonces era la preocupación del profeta. El profeta tenía una tremenda preocupación por los juicios. Dice el capítulo 11, ¿no? El capítulo 11 que nosotros estamos estudiando desde el versículo 16. Pero en el contexto del capítulo 11 vemos nosotros que el Señor le dijo, hijo de hombre, dice, el Espíritu me elevó y me llevó por la puerta oriental a la casa de Jehová, la cual mira hacia el oriente y aquí a la entrada de la puerta, a 25 hombres, entre los cuales vi a Hazanías, hijo de Asur, y a Pelatías, hijo de Benaía, principales del pueblo. Y me dijo, hijo de hombre, estos hombres que maquinan perversidad y dan a esta ciudad mal consejo, los cuales dicen, no será tan pronto, edifiquémonos casa. Entonces estos hombres, malos consejeros, porque siempre hay malos consejeros. Usted, mi amado hermano, hermana, mi pastor amado, porque en todas las áreas siempre van a haber malos consejeros, malas personas, malos cristianos, malos pastores, malos líderes que aconsejan mal, que aconsejan para mal, no para bien, para destruir. No se dan cuenta que son instrumentos de destrucción, son instrumentos de perversión, de turbación. No se dan cuenta que Dios los usa para eso. Y dentro de estos dos varones aquí aparece este tal Pelatías, hijo de Benaía. Mire lo que sucede cuando el profeta Ezequiel está hablando y está profetizando. El versículo 3 dice, y aconteció que mientras yo profetizaba, aquel Pelatías, hijo de Benaías, murió. No sabemos cómo murió. No sabemos si cayó muerto como Ananías y Zafira, porque Dios hace eso, ¿no? Lo hace el Señor. Lo hace con la rebelión de Coré, lo hace con hay muchos pasajes bíblicos y muchas experiencias también en que el Señor pone su mano y la persona muere irremisiblemente y tengo que decir en realidad lamentablemente que se pierden eternamente. Entonces, este hombre que aconsejaba mal en el medio del pueblo de Dios, entonces el Señor puso su mano. Aquí el texto lo dice claramente. Mientras yo profetizaba, aquel Pelatía, hijo de Benaías, murió. Entonces me postré rostro a tierra y clamé con gran voz y dije, ay Señor Jehová, destruirás del todo al remanente de Israel. En la preocupación del buen siervo de Dios que no quiere también que ninguno perezca, que ninguno muera, ¿no? Es interesante. Entonces aquí el Señor viene a Ezequiel y dice, como queriendo decir, no, Ezequiel, no, mira, hijo de hombre, tus hermanos y tus hermanas, los hombres de tu parentesco y toda la casa de Israel, todas ellas y aquellos a quienes dijeron los moradores de Jerusalén, alejaos de Jehová, a nosotros es dada la tierra, todos esos hombres que aconsejaban mal, entonces él le dice, así ha dicho Jehová el Señor, aunque les he arrojado lejos entre las naciones y les he esparcido por las tierras, con todo eso les seré un pequeño santuario en las tierras donde lleguen.
Amados siervos del Señor, amados hermanos, estamos en presencia de un Dios misericordioso, misericordioso, que se duele del castigo, que no quiere que el hombre perezca, y aún en la aflicción, aún en el destierro, aún, como dice aquí, aunque los he esparcido a las naciones, voy a tener misericordia de ustedes, y a donde ustedes quiera que vayan, van a tener un santuario, van a tener un santuario. Entonces es muy interesante cómo el Señor nos habla ya en esta lección, ¿no? Del pueblo, ¿no es cierto? Podemos ver que desde Isaías, desde Jeremías y ahora Ezequiel, siempre le habló el Señor de volverse de su mal camino, de dejar la idolatría, de volverse, porque Dios iba a juzgar a Israel. Dios iba a juzgarlo. Entonces, cuando Ezequiel entrega este mensaje, encontramos a este varón que fallece, ¿no? Entonces, por eso que el Señor le responde en el capítulo 11 y ya vemos cómo el Señor le habla desde el versículo 13 y le da este consuelo, porque este clamor salió yo creo que de lo más profundo del alma, del corazón del profeta. Había angustia en él. Al igual que muchos siervos, al igual que Jeremías, al igual que Isaías, al igual que Moisés también, que estuvieron a punto de apedrearlo, porque el pueblo era murmurador, y le dijo: ¿acaso por ti no me habla Jehová? ¿Conoce usted la historia de Coré? Es increíble en realidad, es increíble, donde Dios tiene que escoger y elegir, y así va a ser un día, ¿no? Así va a ser también un día. Entonces, aunque sean arrojados, aunque sean esparcidos entre las naciones, con todo, dice el Señor, seré un pequeño santuario para ustedes en la tierra donde ustedes lleguen, donde ustedes vayan, yo seré un pequeño santuario. Y aunque el juicio es severo, Dios da al pueblo un lugar de refugio, ¿ya? Un lugar de refugio. Finalmente, amados hermanos, ellos serán recogidos de todas las tierras donde fueran esparcidos, y finalmente ellos volverán a su tierra. Un proceso una profecía que está en proceso, y que está en proceso. Los israelitas están volviendo a la tierra. Yo no voy a hablar acerca del año 48, cuando ellos se levantan como nación, pero todavía no se ha visto lo que el Señor tiene para este pueblo, ¿no? Para esta nación. Para Israel, para Israel, siempre Dios va a ser su refugio. Ya en el Salmo 90, versículo 1, nosotros encontramos este texto para Israel. Dice: Señor, dicen ellos, tú nos has sido refugio de generación en generación. Por eso digo, el santuario para ellos es un refugio para Israel. Es un lugar donde ellos pueden descansar y confiar y esperar en el Señor. Por eso que en este Salmo 90, versículo 1, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación, antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios, tú eres Dios. La misma visión tuvo el profeta Isaías. Isaías tuvo la misma visión acerca del refugio que solamente ellos podían encontrar en el Señor. Isaías capítulo 4, versículo 6, encontramos este texto también muy precioso, que nosotros también muchas veces, para nosotros muy importante. Isaías capítulo 4, versículo 6 dice: y habrá un abrigo para sombra contra el calor del día, para refugio y escondedero contra el turbión y contra el aguacero. ¿De qué es lo que está hablando el Señor en Isaías capítulo 4? Precisamente la visión del reino venidero. Él, Isaías, también fue un profeta que habló mucho del futuro de Israel. Y todos estos versículos, por ejemplo, en aquel tiempo dice: el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. Aquí le dice sobrevivientes, porque después de la gran tribulación van a haber sobrevivientes sobre la tierra.
Y acontecerá que el que quedare en Sión y el que fuere dejado en Jerusalén será llamado santo. Todos en Jerusalén estén registrados entre los vivientes. Cuando el Señor lave las inmundicias de las hijas de Sión y limpie la sangre de Jerusalén de en medio de ella, con espíritu de juicio y con espíritu de devastación, creará Jehová sobre toda morada el monte Sión y sobre los lugares de sus convocaciones, nube y oscuridad de día y de noche resplandor de fuego, que eche llama porque sobre toda la gloria habrá un dosel, y habrá un abrigo y para sombra del calor del día, para refugio. Entonces vemos que Dios tiene promesa grande para el pueblo de Dios. Estamos hablando de una verdadera restauración. Finalmente el pueblo de Israel tendrá una verdadera restauración. ¿Para qué? Para que ellos finalmente conozcan a Dios, porque eso es lo importante, ¿no? Eso es lo importante en este tema que nosotros tenemos en esta hora. De la misma manera, como todos los que pertenecen a Dios, gentiles y judíos, hay un refugio de paz, hay un refugio, hay un santuario al cual nosotros también, como pueblo de Dios, siempre podemos acudir en medio de la prueba, en medio de la tempestad, en medio de la aflicción, en medio de la persecución, si usted quiere tomarlo de esa manera. Siempre nosotros vamos a tener un refugio de paz, un refugio en que el Señor nos guardará. Su promesa de una verdadera restauración ciertamente no es posible sin la acción del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque ya leímos acá, ¿no? Y quiero volver a leer y volver al texto de Ezequiel. Observe lo que dice el libro de Ezequiel en la lección. Dice: Di por tanto, así ha dicho el Jehová, el Señor: yo os recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos, y os daré la tierra de Israel. ¿A quién le está hablando? No le está hablando a la iglesia, no le está hablando a los hermanos que se han ido, no, le está hablando a Israel. Esa es la correcta interpretación. Lo otro sería una interpretación antojadiza. Dice el Señor: volverán a ella y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones. ¿Por qué fueron llevados cautivos a Babilonia? Por ser un pueblo idólatra, un pueblo malo. Entonces, los 70 años fue un tiempo de sanación, fue un tiempo de restauración finalmente de los que volvieron, del remanente que volvió, que fueron guardados. Ya tenemos historias muy hermosas de los jóvenes hebreos allí en Babilonia, tanto Daniel, tanto también encontramos a Ezequiel, estos profetas, encontramos a los jóvenes Sadrach, Mesach y Abednego. O sea, vemos allí un remanente fiel. Y los hijos de ellos seguramente, o quizá ellos muy ancianos, poco probable, volvieron, pero volvieron sanados y libres de la idolatría. Dice este versículo: volverán allá y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones. Uno de los propósitos de Dios de haber llevado al pueblo a ese dolor, a ese destierro forzoso, es sanarlos. Es decir, la prueba muchas veces produce sanidad. Y es necesario, amados hermanos, ir al proceso de prueba para ser sanos. Si no vamos al proceso de prueba, no sanaremos muchas veces cuando en nosotros hay cosas que a Dios no le agradan, ¿ya? Y les daré un corazón nuevo, y les daré un corazón y un espíritu nuevo, porque dentro de ellos, y pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo sea ellos por Dios. Mire qué interesante, ¿no? Claro, uno a veces tiende a confundirse porque es lo que el Señor ha hecho con uno. En el nuevo nacimiento, en el perdón de nuestros pecados, en la nueva vida que Dios nos ha dado, claro, todos estos textos cajan perfectamente, pero se trata del pueblo de Israel, igual que como en el Valle de los Huesos Secos, no es la iglesia, es el pueblo de Israel, ¿ya?
en que ellos son un gran ejército, pero están muertos espiritualmente. Ellos recuerden que ellos volvieron de la cautividad y pasaron algún tiempo, quizá algún avivamiento, producto del trabajo de Jeremías, de Edras, que era un sacerdote que le enseñaba la ley, pero finalmente ellos no se restauraron espiritualmente, ¿no? Cuando vino Jesús no lo conocieron, lo mataron, lo crucificaron. Entonces, esperan ellos este tiempo, esperan la venida del Mesías que no lo conocieron, ¿ya? Entonces, amados pastores, este es una lección bastante maravillosa acerca de esta promesa de verdadera restauración, que no es posible, como el texto que hemos leído acá, si no es posible sin un corazón nuevo. No es posible sin un espíritu nuevo dentro de nosotros y que Él quite el corazón de piedra. Eso nos sucedió a nosotros también, a nosotros también. Entonces, el versículo este 19 es un texto profético. Es un texto profético, le está hablando para los postreros tiempos. Dios tratará con su pueblo Israel y le dará, tal como dice aquí, este corazón y un espíritu nuevo va a poner en ello, va a sacar toda esa dureza, esa incredulidad que los llevó a ello, a ese fracaso, porque fue un fracaso. Entonces, ¿para qué lo hace el Señor? Bueno, aquí lo dice, ¿no? ¿Para qué pone un corazón nuevo? ¿Para qué? ¿Por qué es necesario que las personas nazcan de nuevo? Tanto el pueblo de Israel como nosotros también los cristianos, los que frecuentamos la casa del Señor, ¿para qué el Señor tiene que nacer de nuevo en nosotros? Bueno, el versículo 20 lo dice. ¿Para qué? Para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo sea ellos por Dios. Ese es el propósito, ese es el único propósito que el Señor hace esa obra milagrosa, extraordinaria, sobrenatural, que ningún hombre puede hacer, ningún gobernante, ningún líder, ninguna madre, ningún padre, ninguna cárcel, ningún severo castigo. Lo hace el Señor por gracia y por misericordia. Lo hizo con nosotros, lo hará con ellos también en los postreros tiempos, en el futuro, en el futuro. De otra manera, no se puede conocer a Dios. Un hombre que no nace, que lo vamos a ver en la segunda parte, en los minutos que quedan, un hombre donde dice un verdadero cambio, un hombre que no nace a la vida espiritual no puede conocer a Dios. El hombre natural dice que no percibe, no conoce, no entiende las cosas de Dios, no las conoce, no las puede entender. Podrá nacer en la cuna del Evangelio, podrá ser hijo del pastor, del obispo, del oficial, del profeta, del predicador, pero si no tiene un encuentro personal con Dios y no nace de nuevo a la vida de Dios, no le sirve para nada y nunca va a conocer a Dios. No va a conocer a Dios porque no va a tener un verdadero cambio, un cambio espiritual. Eso es lo que debemos de predicar, que la gente conozca al Señor Jesucristo, que se arrepienta de sus pecados, de su vanidad, de su vanagloria, de todo lo que los atavíos del mundo, y pueda que el Señor lo gobierne, que el Señor le diga lo que tiene que ponerse y lo que no tiene que ponerse, lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer. Porque si no es así, es como el texto, no es con espada, no es con ejército, es con mi Santo Espíritu, dice el Señor. ¿Qué significa ese texto? Que no es por ley, no es obligatorio, no se puede obligar ni forzar a la fuerza, porque la gente se quiebra, la gente se siente, la gente se va, se va, se van los jóvenes, se van los papás, se enojan todos. Entonces, la única manera que uno puede conocer a Dios es conocer a Dios experimentando un verdadero nuevo nacimiento o una verdadera restauración. Entonces es sumamente importante lo que el Señor nos muestra en estas lecciones que el Señor nos da en esta parte, ¿no? La referencia de esta primera parte, no leí, ¿no es cierto?, el pasaje, pero dice la verdadera restauración del pueblo de Israel no consistía tan solo en volver a su tierra, sino volver su corazón a Dios. Allí está, ¿no? Andando en sus ordenanzas y su temor, para que así pudieran ser el pueblo
que el Padre esperaba reconociendo su señorío. Si uno no nace a la vida de Dios, Dios no es su Padre, no es su Padre. Usted tampoco es su Hijo. Entonces, el Señor nos ayude, el Señor nos guarde. Dice lo que en realidad nuestros malos caminos y malas conductas, que dejamos de ser rebeldes, duros de corazón, para que Él pueda hacer una verdadera obra en nosotros, y dejemos que su Espíritu Santo obre en nuestro interior para provocar una restauración total. Eso es lo que se persigue, eso es lo que se busca, una verdadera restauración. Isaías 61:9 habla de la gloria de Sión en la era del reino. Ya lo leímos, ¿no? Creo que lo leímos, pero es la supremacía de Israel sobre todas las naciones. Levítico 26:41, que nos muestra que a pesar de la infidelidad de Israel, Levítico 26:41, lo voy a buscar acá, este texto. Acá tenemos el libro de Levítico y vamos al versículo 26, dice el expositor, versículo 41, 26:41. 26, aquí lo tenemos, el versículo 41. Yo también, dice, yo también habré andado, mire, este texto es muy importante, pero del 40, mire lo que dice. Este es el pacto de Abraham que está vigente. Es muy importante entender que los pactos de Dios son eternos y Él nunca cambia, ¿no? El 40 dice, y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres por su prevaricación con que prevaricaron contra mí, y también porque anduvieron conmigo en oposición. Ese fue el pueblo de Israel. ¿Qué es lo que les dice el Señor? Yo también habré andado en contra de ellos. Oiga, qué interesante, ¿no? Y los habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos, y entonces se humillará su corazón incircunciso y reconocerán su pecado. Es decir, el pueblo de Dios se rebela contra Dios, no quiere a Dios, entran en esa iniquidad, ellos, sus padres, andan en contra, en oposición con Dios. Entonces Dios le dice, bien, ok, yo también me opondré a vosotros, también. El bien que pensaba hacerle, ahora les voy a hacer mal. Yo también los voy a desarraigar. Es decir, digamos, le está pagando un poco con la misma moneda, ¿no? Quizás la ley de la siembra aquí se cumple perfectamente. Yo también habré andado en contra de ellos. Así como ellos anduvieron en contra de mía, yo también ahora andaré en contra de ellos. Por eso, cuando a nosotros nos va mal, cuando a usted le va mal, cuando no le va bien, le va mal, entonces tiene que pensar en qué habré caído, en qué estoy ofendiendo a Dios, en qué estoy fallándole al Señor, porque ahora siento que Él me falla. Clamo, llamo y Él no me escucha, lloro y no hay consuelo. Tiene que examinar su vida, tiene que examinar su vida. Yo también, dice el Señor, andaré en contra de ellos y los habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos, y entonces ellos se van a humillar y van a reconocer su corazón incircunciso y reconocerán su pecado. Cuando reconocen su pecado, traer arrepentimiento, entonces, amados pastores, sucede este proceso en que la mano, como decía alguien, la mano del Señor está sobre mí, decía el salmista. Mi verdor se convirtió en sequedad de verano, en mi gemir todo el día, de noche y de día. Se agravó sobre mí tu mano, se agravó sobre mí tu mano. Hay que tener cuidado con eso, cuando se agrava la mano de Dios contra uno, ¿no? Entonces el 42 quiere decir, yo me acordaré de mi pacto con Jacob, y asimismo de mi pacto con Isaac, y también de mi pacto con Abraham me acordaré, y haré memoria de la tierra que les prometí, ¿no? Del pacto. Dios es un Dios misericordioso. Levítico 26:41. Entonces el Salmo 51:3, el arrepentimiento de David, que ya hice mención, ¿no? La segunda parte, en los minutos que nos quedan,
dice esta segunda parte, un verdadero cambio. Mire, voy a leer. Un auténtico cambio no es algo que se pueda hacer con nuestras propias fuerzas, ni lo podemos fingir. Debemos disponernos en las manos del alfarero para que nos dé forma, según voluntad y propósito, para que nos haga de nuevo. Lo primero en esta primera parte de este párrafo es que el cambio verdadero, el cambio auténtico, ningún ser humano puede hacerlo. Nadie, nadie, nadie. Vuestra justicia para mí, si alguien se cree que es bueno, son como trapo de inmundicia. Como trapo de inmundicia. Ninguna persona tiene la capacidad de renovarse a sí mismo. Tiene que intervenir la mano del Señor. ¿Ya? La obra es de Cristo, ejecutada en nosotros por el Espíritu Santo. Él no necesita nada, nada, absolutamente nada de usted, y no mira nada, nada de lo que hay en nosotros en realidad. Si no empieza a actuar el Espíritu Santo en nosotros. Si fuese así, sería que el sacrificio de Cristo no sería perfecto, que le faltaría como algo que el ser humano aportaría. Pero el ser humano no aporta nada. Aún el arrepentimiento, el don de arrepentimiento lo pone Él en nuestros corazones para aclamar: sálvame, Señor, que perezco, como dijo alguien, ¿no? Mientras se hundía. Entonces, tenemos que decir, o ya dijimos, sin una restauración, una renovación, una vida nueva, un nuevo nacimiento y un nuevo corazón y un nuevo espíritu, no hay un verdadero cambio. No hay un verdadero cambio, como dice esta lección, ¿no? Ya hemos leído en este párrafo: el hombre no se puede autorregenerar. La obra de Dios, aunque hagamos muchas cosas creyendo que agradamos a Dios, creyendo que a Dios le agradan, ¿ya? Como Dios le mostraba a un hombre en el avivamiento en Los Ángeles, le decía el Señor su espíritu: cuando hagas algo bueno, olvídalo, olvídalo, no sea que eso te haga sombra y te entre la vanidad y la vanagloria, porque es una sombra que va. Pero hay personas que les gusta, cuando hacen algo bueno, alabarse a sí mismo, creerse que si no lo hace él, nadie más lo puede hacer, o lo que yo hice es mejor. No, no, eso no existe. Uno hace, somos, aunque todo lo hubiéramos hecho, somos siempre siervos inútiles, dice la palabra del Señor. Por eso que encontramos expresiones en la Escritura, ¿no? En que el Señor le dice: nunca os conocí, obradores de maldad. ¿Cómo es posible que el Dios omnisciente, que todo lo sabe, que todo lo conoce, que para Él no se le escapa, de repente diga: nunca os conocí? Eso sería antibíblico, ¿no? Pero hay que entender que lo que el Señor quiso decir en ese pasaje realmente es un conocimiento relacional. Digamos, esa persona nunca tuvo una relación personal con el Señor. Por eso nunca lo conoció, porque no tuvo una relación. Usted puede ver una persona en la calle, o cualquier persona, usted no los conoce. Son personas desconocidas para usted. Entonces, este texto: nunca os conocí, hacedores de maldad, de Mateo 7, versículo 23, está hablando del conocimiento de Dios, de conocer, pero en el sentido de relación personal, podríamos decir. Hay otro texto que dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Entonces, se fija que es importante que realmente exista un verdadero cambio, una verdadera relación personal con el Señor. Si no nacemos, no sé, del Espíritu, si no nacemos a la vida de Dios, nunca vamos a conocer a Dios. Podemos cantar, conocernos todos los signos, podemos ser líder inclusive, y no conocer al Señor. No conocer al Señor. Entonces tenemos que tener una relación con Dios, creer en Él, tener fe en el Señor, tener fe en Jesús. Por eso nosotros encontramos en Primera de Juan, que voy a leer este texto, Primera de Juan, capítulo 3, 23. Primera de Juan, Primera de Pedro, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 23. Mire lo que dice. Dice: y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y nos amemos unos a otros,
como nos lo ha mandado. El mandamiento de amarnos, pero también el mandamiento de creer. Van unidos. Usted no puede decir que cree en Dios y si no ama a su hermano. No, este es un mandamiento en que el Señor nos manda. El fracaso de Israel en ese último periodo fue que ellos nunca creyeron a las palabras de Dios. Dice, Dios no oye, Dios no nos oye. Entonces, ese fue un tremendo fracaso para ellos, ¿no? Entonces, tenemos que decir que los que nacen de nuevo por la fe en el Señor Jesús, en este caso a nosotros, como una aplicación de esta lección que nos habla, nos exhorta a tener esta experiencia, es que nosotros, al creer en Él, al conocerle a Él, al tener una experiencia con Él, nosotros va a producir algo que es muy importante y que es la evidencia de que usted conoce al Señor, que son las buenas obras, ¿ya? Las buenas obras, los buenos frutos solamente vienen de las personas que han conocido al Señor, que reconocen a Dios, que han sufrido una verdadera restauración, una verdadera renovación y han tenido un verdadero cambio. Y ahora ya no hacen las cosas que hacían antes, el hombre viejo. Ahora realmente ellos están viviendo una vida nueva en el Señor, una vida nueva. ¿Para qué? Para producir buenas obras. Las obras no salvan. La salvación es por fe, no es por obra. Entonces siempre digo esto, algunas personas dicen entonces no hay que ir a la iglesia, no hay que hacer esto, no hay que ofrendar, no hay que hacer esto otro, porque esas son obras, ¿no? No, el Señor nos salva para buenas obras. Ese es lo correcto, esa es la interpretación. Yo soy salvo para hacer nuevas obras. Cuando nosotros nacimos de nuevo, empezamos inmediatamente a generar buenas obras. El árbol bueno da buenos frutos y el árbol malo da malos frutos. No puede dar buenos frutos, ¿ya? Entonces el Señor nos bendiga. El pueblo de Israel dice que tenía los ritos y la ley. Además cumplían su vida litúrgica. Pero todo esto no aporta un cambio, solo confirmaba la necesidad. Debemos escapar, dice aquí, subrayé, activismo vacío. ¿Qué será el activismo vacío? El activismo vacío es simplemente toda esa actividad que uno hace y como no es una nueva criatura, no ha conocido al Señor, no sirve de nada. No sirve de nada. Debemos de evitar, dice, y escapar del activismo vacío y realizar nuestro servicio a Dios desde un corazón transformado, fruto del nuevo nacimiento en Cristo. ¿Se fija? Eso es lo que enseña la segunda parte de esta lección, que nosotros lo sabemos y lo conocemos muy bien en realidad, lo conocemos muy bien. Veamos alguna referencia para ya ir concluyendo, ya se nos está yendo el tiempo. Romanos 9, versículo 21. Romanos 9, versículo 21, lo vamos a leer. Tenemos algunos minutos para leer esta referencia. Así que Romanos 9, porque a veces también no entendemos mucho la referencia, algunas son un poco complicadas. Entonces, Romanos 9, 21 lo leo y dice así en el nombre del Señor. Dice, ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Se lo dijo en algunas lecciones pasadas a Israel. Jeremías se lo dijo, ¿no? Cuando hablamos acerca lo llevó a la casa del alfarero y el alfarero estaba trabajando y la masa se echó a perder en su mano. De la misma masa hizo otro vaso. ¿O acaso no tiene Dios, le dice Israel, hacer de ti una nación que honra a Dios? Por supuesto que sí, ¿ya? Entonces vemos que es importante tener esa relación con el alfarero, ¿no? Que el Señor siga trabajando en nuestros corazones, siga trabajando en nuestras personas, siga trabajando en su carácter, siga trabajando en sus malas prácticas, porque la vida que el Señor, si bien es cierto, Él nos salva, nos perdona, pero comienza un proceso que no termina. La salvación se produce en un instante, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. El hombre es salvo, es hijo de Dios, es escrito en el libro de la vida, aunque a usted no le digan. Usted es una nueva criatura, un hijo de Dios, y Dios pone su espíritu ahí.
Lo pone allí, porque nadie puede nacer a la vida espiritual y no tener el Espíritu de Dios. Pero comienza un proceso de limpieza, más bien dicho, un proceso de santificación. El hombre comienza a comportarse como verdadero hijo de Dios en una enseñanza, en una doctrina, en un corregir, tantas cosas. El Señor en mí cambió el modo de andar, el modo de peinarme. Hoy no tengo mucho problema, pero el modo de peinarme, el modo de recortarme el cabello, porque así dice la Escritura, no pelarme al cero, recortarme el cabello. Entonces, en todas esas cosas, la forma de vestirme, usted sabe que en todo eso nos enseña el Señor y vamos siendo santificados y haciendo la voluntad de Dios. Entonces este texto es muy importante. También el libro de Efesios capítulo 2, 3. Efesios capítulo 2, 3 está un poco más adelante, después de Corintios y de Gálatas. Encontramos el libro de Efesios capítulo 2, versículo 3. Es muy importante, mire lo que dice. Voy a leer del 1. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestro delito y pecado. ¿Qué es lo que es eso? Nacer de nuevo, verdadero cambio. En los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera, ¿dónde? En los hijos de desobediencia, porque hay algunos que han recibido esta bendición, pero son muy desobedientes en realidad. Siempre están oponiéndose al Señor. Al Señor. Entonces, eso uno entiende ahora que hay un espíritu de desobediencia, un espíritu de rebeldía, y siempre contra lo que está establecido y lo que el Señor establece. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que lo demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. ¿No? ¿Cómo dice aquí esta referencia? Sí, tenía que haber sido todos estos textos en realidad, porque estos textos de Efesios capítulo 2, del 1 al 5 que he leído, ahí está la lección de la segunda parte. Eso es nacer de nuevo, eso es un verdadero cambio. ¿Y quién lo opera? Lo opera el Señor, nadie más. Segunda de Corintios 3, 18, volvamos un poco atrás, ¿no es cierto? Y aquí usted puede ver Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 18, dice así, leo inmediatamente. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen por el Espíritu del Señor. Es decir, lo mismo que leímos en Efesios, ese es el proceso de renovación que va sucediendo. ¿Cómo le llamé yo? Le llamé santificación, ¿no? O sea que cada día somos transformados a su imagen. Cada día debemos de parecernos al Señor, ser como Él. Como decía un pastor hace poco, le escuchaba, ¿no es cierto?, de nuestra iglesia, de nuestra misión, que él quería parecerse a Cristo, quería ser como Cristo, hablar como Cristo, pensar como Cristo, mirar como Cristo. Bien, bien. Más cual mi Cristo, el hermoso himno que cantamos nosotros, que no se conoce mucho en la misión. Más cual mi Cristo yo quiero ser. Más mansedumbre, más benignidad, más celo siempre. Es una hermosa alabanza. Amados hermanos, que el Señor les bendiga grandemente, como anteriormente dije al principio, agradecerle a los hermanos, al pastor José Sangüesa, que estuve hace poco, ayer y anteayer, los primeros días de la semana con él. Tuvimos una hermosa reunión también con la congregación, agradecerle al hermano Danilo que me hospedó, así que un gran saludo, hermano Danilo, para usted. Ya estamos en casita, gracias al Señor, el viaje de retorno fue bueno, y bueno, gracias al Señor por esta nueva oportunidad que me permite Dios poder tener esta lección, ya preparándonos ahora para estar en confraternidad con los hermanos ciclistas y voluntarios en Copiapó. Que el Señor sea bendiciendo ese evento y que todos podamos gozarnos en el Señor. Que vamos a ver la próxima semana: profecías del corazón, falsos fundamentos, vendas y objetos mágicos.
Que el Señor les bendiga, lo que dicho sea para la honra y la gloria del Señor. Amén.